presenta No hay derecho. Un espacio de noticias, análisis, diálogo y opinión. No hay derecho, no. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Gracias por permitirnos a esta hora compartir con ustedes información, análisis y opinión sobre los temas que esperamos sean de su interés. Todo el equipo de la radio trabaja intensamente para proponerles toda la mañana una excelente producción, una magnífica edición y una creciente difusión. Estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de la Red Nacional de IDL Radio, que está en todo el país. Estamos saliendo a través de las radioemisoras que integran esta red y también los canales de televisión que hacen parte de esta creciente familia. Estamos transmitiendo en vivo y en directo también a través de idlradio.com, idlradio.p, y estamos en nuestras redes sociales: Facebook, YouTube, Twitter, iVoox, Spotify, Instagram. Es decir, usted nos puede encontrar en todas las redes, cualquiera que usted use, ahí estamos nosotros de todas maneras. Gracias también a La Mula y a Útero por, desde sus plataformas importantísimas, periodísticas, transmiten en vivo y en directo el programa, y gracias también a otros medios de comunicación que siguen con atención el programa aquí en Lima y también en las regiones. Muchas gracias a todas las personas que nos siguen en distintas zonas del país, que nos siguen también fuera del país y están al tanto de las incidencias en medio de esta situación crítica a raíz del COVID-19, que ha puesto a prueba no solo nuestra institucionalidad, no solo nuestro sistema de salud pública, sino también a cada uno de nosotros como ciudadanas que tenemos que colaborar para que podamos, ojalá pronto, ir saliendo de este problema. Muchas gracias también a todas las personas que muy amablemente nos escriben, nos hacen llegar su inteligente, pertinente comentario, sugerencia, que nos animan a seguir en esta tarea y que, por cierto, además comparten el programa. Para nosotros eso es muy, muy importante. Estamos, pese a las limitaciones, para poder sacar adelante el programa, haciéndolo con el mayor cariño, con siempre la responsabilidad que usted conoce y el respeto que nos caracteriza frente a ustedes en esta sana y larguísima relación que hemos podido establecer hace un buen tiempo ya. Soy Glatzer Tueste y como todas las mañanas voy a tener el honor de estar con ustedes en la jornada del día de hoy, esta mañana que, por cierto, tiene algunas novedades que van a ser parte de lo que vamos a comentar a esta hora. Pues vayamos con las cifras. Se ha conocido a través del permanente contacto que el presidente de la República tiene con la ciudadanía a través de una ya metodología establecida, donde diariamente, acompañado de sus ministros, se comunica con la sociedad para dar alcances y los avances, las acciones y lo que está por venirse en torno a esta pelea que estamos dando todos frente a este serio problema. El COVID-19 es un asunto que nos tiene a todos que tener del mismo lado, y más allá de que al comienzo muchas personas pues no le prestaron mucha importancia, pues hoy, entrando en conciencia, saben que es un asunto muy pero muy serio, que tiene, además de lo que directamente genera, es decir, impacto en la salud de las personas y este crecimiento y este contagio tan rápido que ya la Organización Mundial de la Salud ha determinado como una pandemia, sino también en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito político, en el ámbito empresarial, en el ámbito de las relaciones interpersonales, en el ámbito familiar. Es decir, tenemos que acostumbrarnos de aquí en adelante, y esto va a ser así, y ojalá aprendamos la lección, a relacionarnos de una manera distinta y a entender de nuestras propias vulnerabilidades, reconocerlas y, por cierto, no hacer cosas innecesarias, irresponsables, para ponernos en riesgo en cualquier circunstancia que se pueda asemejar a esta que estamos hoy viviendo. Pues el presidente de la República o el gobierno han dado cuenta, según un comunicado del Ministerio de Salud, de ya 9 personas que han fallecido. 2 personas a causa de este virus, el COVID-19, suman, como digo, a 9 personas. Se trata de un hombre de 76 años, de nacionalidad mexicana, que estaba en unidad de cuidados intensivos en el Cusco, y a las 8 de la mañana del día de ayer perdió la vida.
La otra víctima es una que se registró o fue registrada por el Ministerio de Salud. Es un hombre de 94 años con diabetes, quien fue internado en el hospital Edgardo Regalati y que fue conducido a la UCI, tenía coronavirus y falleció el 24 de marzo a las 5:30 de la mañana. Estos son los datos. Se han elevado también las personas contagiadas. Son ya 480. Esto hasta ayer al mediodía, que el presidente de la República dio la cifra. 7.560 fueron negativas y 480 resultaron positivas. Pero la anotación que hace el presidente de la República es muy importante, porque eso es lo que hay que estar cuidando, que la cifra no se dispare, que no cambie la media, porque si eso cambia, si eso se acelera, si eso empieza a romperse, pues podemos estar frente a daños muy serios o más serios todavía de lo que ya estamos viviendo. El presidente Vizcarra ha hablado de cómo se mantienen los porcentajes que en los últimos días han sido la constante en los datos que él mismo ha dado. Vamos a escucharlo. Respecto a todas las que tenían algún tipo de síntoma y pidieron que se le realice la muestra y la evaluación correspondiente. De ayer a hoy hay un aumento de 64 nuevos casos, pero está dentro de la media porque también de ayer a hoy se ha hecho un gran esfuerzo y se han aumentado en más de 1.000 la cantidad de personas muestradas. El presidente Martín Vizcarra también aprovechó para anunciar que la vía panamericana, o lo que se había destinado para esa finalidad, va a albergar desde el día lunes que viene a los pacientes del COVID-19 que no requieren hospitalización. Es decir, porque también ya empezó ayer a funcionar el hospital de ATE, que va a habilitar 50 camas para personas que tienen el COVID-19. Pero hay que prestar atención porque la diferencia es importante. Hay personas que están en cuidados intensivos, hay personas que están en hospitalización, pero no están en esa situación, pero su estado es expectante, su estado es moderado o medianamente grave. Esa es otra condición. Pero las personas que no son graves, pero requieren hospitalización, van a necesariamente tener un cuidado particular. Y este hospital o estas instalaciones que se van a habilitar para esa finalidad van a poner a todos los que se identifiquen están ya contagiados para controlarlos, pero para evitar que sigan contagiando a otras personas. El presidente lo explicó de esta manera. Vamos a escucharlo. Dijimos que teníamos que hacer un esfuerzo para tener instalaciones hospitalarias que puedan específicamente atender a estas personas con la enfermedad, ¿no? Están en pleno proceso de habilitación 2 torres de la Villa Panamericana, las cuales van a entrar en funcionamiento a partir del lunes de la próxima semana. A partir del lunes vamos a poder llevar a las personas que tengan el virus, que requieran hospitalización, pero que no están en situación de gravedad. Hay que tener en cuenta también que hay otras acciones que se vienen tomando y que buena parte de ellos o de ellas requieren de coordinación o de decisiones conjuntas con otras instituciones. Por ejemplo, las que están relacionadas con las facultades que el Congreso deberá hoy día evaluar si le da o no al Ejecutivo. Se ha anunciado que el Congreso va a formar una comisión, eso es lo que más probablemente pase, para hacerle seguimiento a las decisiones que el Ejecutivo está tomando en torno al COVID-19. Y eso, siendo importante, no me parece que es lo principal o debería serlo, sino el pedido que ya el presidente ha hecho, claro, informalmente, o lo ha hecho pues extraoficialmente, porque no ha llegado todavía al Congreso y el Congreso tiene que debatirlo, y es que le entreguen facultades. Eso es más importante que lo otro que puede estarse pensando. Ayer hubo una reunión en el COE del presidente, sus ministros, y virtualmente participaron todos los presidentes regionales o la mayoría de los gobernadores regionales, mostrando no solo su interés por coadyuvar acciones que puedan mejorar la respuesta estatal frente a este problema, sino también demostrando que no se necesita estar juntos para poder deliberar, discutir, opinar, cuestionar, pedir
al Ejecutivo algunos cambios en torno a lo que viene en este momento haciendo. Y esto al parecer fue muy fructífero, fue importante, porque el ministro de Defensa, que fue quien dio las declaraciones a la salida de esta reunión, delegado me imagino por el presidente, dijo que han habido pedidos en torno, por ejemplo, a tratar de dosificar de mejor manera o restringir más el tránsito interregional, porque hay regiones, y eso está muy bien, que todavía no presentan casos de coronavirus o de COVID-19, y no vaya a ser que en esa ida y venida de personas a estas regiones puedan llevar el virus y terminan generalizando, porque si es que se logra que estas regiones no tengan casos vinculados a lo que hoy día estamos enfrentando, mejor, porque la concentración será en aquellos donde ya hay muchos, varios o algunos pocos que están creciendo, que ya tienen o han sido contagiados por este virus. Y el ministro de Defensa ha dicho que están evaluando ser más estrictos en la aplicación de medidas para que la gente cumpla el aislamiento que se ha pedido, aislamiento social, ese que además incorpora un toque de queda, porque responsablemente hay muchos que no lo están haciendo. Y la cifra es espeluznante. Miles de personas han tenido que ser intervenidas por la policía y las Fuerzas Armadas para que puedan, ojalá, tomar conciencia y acatar. Y ha dicho el ministro de Defensa, y eso es una buena iniciativa, que van a disponer que los procuradores de los sectores, de los institutos armados, del propio Ministerio de Defensa, del Ministerio del Interior, denuncien a todas estas personas y no solo se les detenga ahora porque han infringido un mandato expreso que ha hecho el Ejecutivo, sino que más adelante tengan un acto punible, que por cierto, una decisión punible a través del sistema de justicia, que es lo que correspondería por este irresponsable comportamiento. Pero también el ministro de Defensa ha anunciado, esto en diálogo con lo que el presidente de la República dijo previamente, que mañana en Consejo de Ministros se decidirá si es que se amplía o no el estado de emergencia y la restricción de mantenernos en nuestros domicilios. Y hay que dejar que lo haga de manera muy reflexiva, en compañía y con el aporte significativo y sustantivo de los especialistas, porque eso tiene que ser una decisión estrictamente técnica. Es decir, hoy día, ya dentro de poco se va a reunir el Consejo de Ministros y después, me imagino, a la hora habitual que el presidente se dirige a la ciudadanía, vaya a anunciar que se prorroga el aislamiento social, es decir, la emergencia y todas las restricciones, inclusive de pronto van a haber ampliaciones en los horarios del toque de queda. Me parece que por ahí va a ir la decisión. De todas maneras, habida cuenta, hay ciudadanos y ciudadanas que no han cumplido como se debe y no han acatado como se requiere y se exige, pues estas medidas y disposiciones del Ejecutivo. Pero eso lo sabremos más adelante. Los medios de comunicación hay que tener paciencia y hay que tratar de tranquilizar también a la población, porque su insistencia frente al pronunciamiento del gobierno sobre algunos aspectos hace que la gente también empiece a entender que eso es lo más importante. Hay que esperar y vamos a ver qué cosa es lo que sucede. El presidente también ha dicho, porque están trabajando y de verdad que lo hacen de manera diligente y hay que saludar que eso sea así. El presidente ayer, que salía, por ejemplo, de esta reunión con funcionarios de su gobierno, pero también de los gobiernos regionales, fue aplaudido por quienes estaban en sus balcones o en su segundo piso o en los edificios aledaños, porque la gente entiende que se están haciendo buenos esfuerzos y son los correctos. El presidente ha dicho que se está evaluando que quienes tienen y trabajan en el ámbito formal, ojo, que son el sector menos en términos poblacionales o numéricos, que está vinculado a la población económicamente activa, que tienen CTS y están en el ámbito formal, puedan disponer hasta 2.400 soles para poder cubrir los gastos que les ha generado el no estar desarrollando sus actividades por estos días. Vamos a ver en qué momento y qué estadio está, porque ha dicho que van a evaluar esta medida. Vamos a escuchar cómo lo anunció el presidente de la República. La propuesta es que pueda retirarse la CTS, pero no de manera ilimitada, sino poner un límite de hasta 2.400 soles que puedan retirar los que tienen, los que cuentan con ese ahorro y que puedan, en este momento, que requieren de esa liquidez, puedan retirar, pero no retiren todos,
Quizás algunos sí, por la cantidad que tiene, pueden retirar la mayor parte, pero poniendo un límite a 2.400 soles de retiro de CTS en una primera oportunidad con cargo a una evaluación, y si esto se extiende, ver la posibilidad de hacer y permitir un segundo retiro. Eso se va a evaluar. En los últimos días se ha pretendido generar una discusión, digamos una controversia, en torno a si es necesario o no adquirir las pruebas rápidas que se les llama, o los rapid test, para poder identificar si una persona puede o no estar o ser sospechosa de tener el COVID-19. Habida cuenta que hoy solo las pruebas moleculares son las que determinan fehacientemente si una persona está o no en la condición ya de infectada. Esto a propósito de lo que algunos médicos han venido sosteniendo. El ministro de Salud, Víctor Zamora, ha indicado que el Ministerio de Salud, el sector que él lidera, tiene un comité de expertos muy sólido al que le consultan permanentemente la evolución de las tecnologías que se usan en otros países o que se deban ir usando durante esta pandemia del coronavirus. Ha dicho el ministro de Salud que este comité ha producido ya un primer reporte sobre el uso de nuevos medicamentos. Hemos pedido al comité de expertos que evalúe cuál es el nivel de conocimiento que tenemos sobre los mismos, y ahora ya hay protocolos para usar nuevos medicamentos. Esto es muy importante. Han también ellos convalidado, el Ministerio de Salud, sus conclusiones y las están incorporando en el desarrollo de las políticas públicas. Y una de las cosas que tienen que entenderse es que se ha ratificado que las pruebas rápidas que se están comprando son instrumentos complementarios al uso de las pruebas moleculares. Y esto es bien importante entenderlo, y vamos más adelante a ponerle la voz de un especialista en esta materia que lo cuenta y lo dice además de una manera no solo categórica, sino con ejemplos que cualquier persona lo puede entender muy rápido. Son de uso complementario, una herramienta para que se pueda vigilar el movimiento del virus, lo que se llama, o los especialistas llaman, la vigilancia epidemiológica, me parece que es como le llaman, ¿no es cierto? Y nosotros, por supuesto, interesados en que alguien independiente al gobierno y alguien independiente a quienes han querido generar esta controversia, nos pueda, con su conocimiento, ayudar a entender qué cosa es lo que es bueno hacer y si es que el gobierno ha tomado o no una medida acertada al respecto. Percy Maita Tristán es médico, es investigador, es especialista, tiene estudios muy importantes que acreditan su solvencia académica, que ha conversado con María Sosa, parte del equipo de la radio, sobre estas pruebas rápidas, si son útiles o no son útiles. Pero préstele usted atención, porque aquí lo importante es lo que justamente él recomienda, y él lo que dice que hay que prestarle mucha atención, y es que esto tiene que mirarse en el contexto, en el momento en el que se aplica y su utilidad práctica. Vamos a escuchar al doctor Percy Maita Tristán. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que cada prueba tiene un sentido, un momento y un para qué sirve. Las pruebas rápidas nos van a servir para un contexto distinto al de ahora. Vamos a estar en etapa post-cuarentena, vamos a entrar en temporada otoño-invierno, donde el número de casos respiratorios va a aumentar, no por COVID, sino por lo de siempre. Todos nos hemos, incluso en esta fecha de cuarentena, tenido algún resfrío que no es COVID, pero dado que estamos preocupados tenemos la necesidad o la sensación de que requerimos un diagnóstico. Y eso, la cantidad de pruebas moleculares que tenemos no lo va a poder hacer, ni el tiempo, ni por infraestructura, ni por recursos humanos. Entonces, las pruebas rápidas nos van a ayudar en ese escenario, aparte también de que las pruebas rápidas se pueden hacer en cualquier lugar. Y COVID no solamente van a estar en las grandes ciudades, van a ir a lugares donde no va a haber personal capacitado para una buena toma de muestra. De hecho, esto ya pasa actualmente. Si uno se pone a pensar, para VIH existen pruebas rápidas, y después existe el ELISA, y recién confirmamos con Western blot. En este caso, pensemos el Western blot igual a la prueba molecular.
pero tenemos pruebas anteriores que nos pueden discernir quién requiere una prueba molecular. Igual para malaria, tenemos en la selva el diagnóstico con pruebas rápidas, no usamos la gota de sangre. Incluso para embarazo, uno va a una farmacia, se compra su prueba rápida y si sale positivo, recién se hace la prueba de sangre. Entonces, la diferencia en el comentario con el doctor Bustamante es que no está contextualizando en esa mirada que necesitamos en la estrategia de vigilancia post cuarentena un mayor volumen de pruebas que no las podemos tener solo con pruebas moleculares. Y en ese contexto funcionan las pruebas rápidas. Magnífica explicación. Si usted quiere entenderlo de manera clara para que pueda caer en cuenta cuál es la diferencia entre el uno y lo otro, esto que dice al final de las pruebas del embarazo es muy importante. Por ejemplo, si uno va con una prueba que compra en la farmacia y sale positivo, ahí hay un elemento que a uno le advierte que efectivamente la persona puede estar embarazada. Y luego ya se hacen las pruebas oficiales que determinan al 100% si esa es su nueva condición. Lo mismo con otras enfermedades, como él ha dicho, como la malaria o el propio VIH. Muy interesante, además muy bien explicado. Ahora sí es que ya no le quedó claro a alguien, es digamos por un problema de otra naturaleza o por necedad o por querer simplemente buscar a estas alturas pleito donde no hay, por cierto. El presidente Vizcarra ha dicho que van a ser 3,5 millones las familias que recibirán el bono de 380 nuevos soles. Y de hecho ya hay varias familias que lo están recibiendo. ¿Y por qué ha aumentado de manera significativa? Eran 2,7 millones y ahora son 800,000 familias más. Pues eso tiene que ver con que hay familias que están también en la condición de pobreza o no estándolo, no tienen ahora la capacidad de hacerse los fondos necesarios para que puedan subsistir estos días. Y eso tiene que ver con la condición de su trabajo, que son independientes y que viven al día a día. Y ha dicho que esto van a tener que claramente establecer los criterios para que pueda, de manera muy focalizada, muy certera, llegar estos recursos a quienes en realidad lo necesitan. Actualmente suman 2,7 millones familias indicadas y empadronadas, pero somos conscientes, señor presidente, de que con ello no podemos cubrir la totalidad de demanda. Entonces se ha ajustado a 800,000 familias adicionales. Y también es importante ver qué criterios se van a emplear. Más adelante vamos a poner una entrevista con Federico Arnillas, que es el presidente de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, que da la clave en torno hacia dónde hay que ir. Pero también hemos consultado con un economista, académico, peruano, compatriota, investigador sobre economía monetaria, política cambiaria, crisis financiera, y nos hace un análisis que combina justamente los esfuerzos que tiene que hacer el gobierno y que entiende está haciendo de manera importante y no escatimar nada para poder salir de esta crisis, y advierte de algunos movimientos que hay que generar para lo que pueda venirse más adelante. Vamos a escuchar lo que el economista y académico Roberto Chan le dijo a Vanessa Meneses, que como ustedes saben es parte de IDL Radio. Bueno, lo primero que hay que reconocer es que es una emergencia médica, ¿no? Y todo lo que y la primera prioridad es esto. Uno no puede guardarse recursos para tratar de atender esta demanda en realidad, y por otro lado, uno tiene que básicamente usar los recursos que se han acumulado con los años, tener la posibilidad de financiamiento, por ejemplo, que existe en el exterior o lo que se haya ahorrado para hacer frente a esta emergencia médica, ¿no? Y organizar a través de alrededor de esta respuesta también la respuesta económica, ¿no? La respuesta económica tiene que tener como norte en parte tratar de mantener, por ejemplo, las cadenas de pagos, tratar de mantener el crédito a las empresas, tratar de evitar, por ejemplo, los despidos, etcétera. Y en ese sentido, pues, obviamente la situación de nuestro país es bastante difícil porque hay un gran componente de informalidad en el país, ¿no? Entonces, cómo llegar al sector informal, por ejemplo, va a ser un desafío que
para el cual el gobierno está tratando, entiendo, de encontrar medidas creativas. Por ejemplo, usar algún mecanismo de distribución de recursos a los sectores que no son urbanos, que son que están marginados, etcétera, para llegar a ellos también. Y esa consideración va a ser muy importante, en parte también porque parte de la respuesta médica es tratar de que la gente no esté por las calles, no esté trabajando, que no esté circulando para prevenir el contagio. Es un problema muy difícil, pero creo que el gobierno peruano, en comparación con otros gobiernos latinoamericanos en particular, ha respondido bastante decisivamente, y creo que siguen trabajando, haciendo todos los esfuerzos y están básicamente implementando acciones bastante efectivas. Bueno, ahí ustedes lo han escuchado, ¿no es cierto? Obviamente la situación de nuestro país es bastante difícil porque hay un gran componente de informalidad, pero cómo llegar a ese sector informal, ese es el quid del asunto. Va a ser un desafío, ha dicho, para el gobierno, que tiene que buscar y encontrar medidas creativas, por ejemplo, usar el mecanismo de distribución de recursos sectores que no son urbanos y que están marginados, para que a ellos también les llegue este bono extraordinario que la gente, por supuesto, está reconociendo como importante. Vamos a seguir en esta misma línea de ir afinando los criterios y preguntándole a los que saben y a los que tienen la experiencia de trabajar con sectores amplios de la población que están en la condición de informalidad y otros en pobreza o extrema pobreza. Vanessa Meneses también conversó, y lo había ya anunciado, con Federico Arnillas, presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. Vamos a escuchar las aproximaciones que él hace, que son de los más pertinentes por el conocimiento que tiene del tema. Vamos a escucharlo. Nos parece clave que haya justamente este bono. Todas las estrategias focalizadas suelen tener dos problemas. Hay algunos que están y no deberían, y hay algunos que deberían y no están. Pero en conjunto, a pesar de esos dos problemas, la mayoría que debería estar lo está recibiendo. Y entonces creo que eso es lo primero que hay que subrayar. ¿Cómo corregir? Nuestra impresión es que hay que ampliar, no hay que reducir. Nuestra impresión es que hay más gente que necesita el bono, aun cuando antes apareciera que no. El dueño del taxi, que tiene su auto y que vive de su ingreso del servicio de taxi, ¿no?, hoy día no tiene cómo hacer taxi. Y sin embargo, no, esa familia tiene una deuda por el vehículo. Entonces sí es necesario que el bono llegue a sectores que aparentemente no eran pobres antes, que tenían un ingreso que lo ponía encima de la línea de pobreza, pero que no tiene cómo mantenerse hoy día. Entonces hay que tener una política más amplia. Hay que ampliar el volumen, el número de sectores de población a los cuales hay que llegar. Eso tiene un efecto positivo no solamente para esas familias, sino para el conjunto de la economía. Le da sostenibilidad a actividades de abastecimiento de alimentos, ¿no?, de servicios esenciales, y creo que ese es el esfuerzo más importante que tenemos que hacer, y facilitará la recuperación del país una vez que pase esta mala época. Creo que hay que transitar de una estrategia focalizada a una estrategia más amplia. Entonces, en lugar de cerrar el grupo de beneficiarios, hay que ampliar el grupo de población beneficiaria y, en su caso, eventualmente mejorar el tamaño del beneficio. Creo que eso es una estrategia más adecuada justamente para revertir, ¿no?, los problemas que están viviendo las personas y revertir los problemas que está sufriendo o puede sufrir la economía. Muy bien lo de Federico Arnillas, porque nos dice la mayoría ya lo está recibiendo, y eso está muy bien. Pero aquí el verbo es ampliar, hacer crecer. Hay que llegar a los independientes, y él describe muy bien qué cosa es lo que significa ser independiente en un país tan informal como el nuestro. Y lo que ha dicho es lo que ayer también, o antes de ayer, nos decían los especialistas en materia de trabajos con sectores vulnerables. Ya no solo hay que categorizar a los sectores diciendo pobreza, extrema pobreza, sino sectores de alta vulnerabilidad, que son lo que Federico Arnillas, en otros términos, llama los de
por esa aparente, o que aparentemente no son pobres, los que aparentemente no son pobres, pero que situaciones como esta expresan por que dejan de trabajar esa precariedad en su situación, que probablemente cuando trabajan no lleguen a estar por debajo del umbral de la pobreza o la pobreza extrema, pero si dejan de trabajar muy rápidamente encajan en ese sector. Y ahí es donde, como él bien dice, hay que apuntar justamente los esfuerzos mayores del Estado en una situación como esta. Y también se han producido, como suele suceder, no es el único ámbito que hay que mirar en torno a este problema, ya lo decía al inicio, el asunto sanitario, que es lo central, es lo más importante, es lo primordial, es lo que a todos nos tiene que llevar hacia el mismo objetivo. Pero también hay implicancias políticas, económicas, de esas hemos hablado varias ya, y hay también de otra naturaleza, y tiene que ver con el sistema carcelario. Y la doctora Marianela Ledesma, que como ustedes saben es presidenta del Tribunal Constitucional, ha dicho que el presidente de la República debería hacer uso del indulto humanitario para proteger a presos del coronavirus, evitar que las cárceles por su hacinamiento terminen generando condiciones adversas y que pueden perjudicar a varias personas que están en esa condición de no gozar de su libertad o estar recluidas en una de las prisiones que hay en nuestro país, varias, como ustedes ya bien saben. María Lema ha dicho que le ha planteado al presidente el uso de sus facultades como mandatario de indulto y con mutaciones de penas de presos que cumplan con ciertas condiciones, ¿no es cierto?, para que no estén expuestas al coronavirus o al COVID-19. Esto lo ha hecho en el Consejo de Estado, que como ustedes saben, comenté el día de ayer, se produjo el lunes, y la magistrada lo que ha dicho es que este beneficio no sería aplicado a los reos condenados por terrorismo, tráfico de drogas, corrupción, violencia contra los derechos humanos, y le ha propuesto en el Consejo de Estado al presidente que haga uso de estas facultades. Pero digamos, como ya muy rápidamente hay algunos que han tomado esa propuesta, que es de Marianela Ledesma, no es una decisión del presidente, no es que el presidente lo va a hacer, para que de manera sabida puedan favorecer a algunos de sus patrocinados. El señor, por ejemplo, el abogado de Fujimori, el señor César Nakasaki, ha dicho que Fujimori tiene que salir inmediatamente, si es que esto sucede, indúltelo de una vez. Es decir, lo que no ha podido conseguir por otras vías porque no tiene la razón, y pese a una alta exposición mediática, el señor Nakasaki, pues en términos prácticos no le va muy bien en algunas defensas, pues ha dicho a Fujimori que lo saquen. Ahora, si hay un preso en el Perú que debe estar más protegidos que de cerca de 100.000 presos que hay en el país, es Alberto Fujimori, porque está en un lugar con todas las posibilidades de tratar de que condiciones que, por supuesto, eviten que le pueda dar una enfermedad que viene con el coronavirus o con el COVID-19. Pero, sin embargo, ya el aprovechamiento de algo que no se entiende en el marco de que la presidenta del Tribunal Constitucional ha planteado. Yo he sido siempre de la idea de que hay que revisar la situación penitenciaria de muchas personas sin lugar a duda, pero me parece que una situación como esta tiene que ser un asunto un poco más reflexionado, porque no solo hay que lanzar la idea, sino hay que ver si esta se puede o no llevar a la práctica. Pero ¿qué cosa es lo que además otros están ya también tratando de aprovechar en medio de esta situación? Ya el abogado de Jaime Yoshiyama, el siempre caricaturesco señor Humberto Abanto Verástegui, ha dicho que salga también Yoshi, o sea, Yoshiyama, ¿no es cierto? Y así van a empezar a pedir, porque la propuesta no se entiende hacia dónde apunta, qué busca, y si solo es para los sentenciados, que además es la característica del indulto, no podría ser para procesados por casos de corrupción, por ejemplo. En general no podría ser para procesados, pero ya todos están tratando de aprovechar. Entonces, Vanessa Meneses se comunicó, Vanessa es parte del equipo de la radio, se comunicó con Eloy Espinosa Saldaña, que como ustedes saben es miembro del Tribunal Constitucional, es decir, es colega de Marianela Ledesma, para que pudiera dar su opinión sobre este tema. Primero, en la idea de que esto antes lo haya conversado con miembro del Tribunal Constitucional para proponerlo, y él le dijo
lo siguiente. Vamos a escuchar lo que dijo Eloy Espinosa. Hay que aclarar que es una propuesta hecha por la magistrada Ledesma a título personal, ni discutida ni aprobada por el Pleno del Tribunal. Lo que se propone es indulto, o sea, liberación o conmutación de pena, o sea, reducción de tiempo de cárcel a gente que podría estar en riesgo de coronavirus. Ahí hay una primera cosa que no se entiende. Entonces, ¿por qué le voy a reducir la pena a alguien para dejarlo en un sitio supuestamente de riesgo? No sé. El indulto en realidad es un mecanismo para sentenciados, pero, o sea, para quien ya tiene condena. Ya, entonces, ¿qué pasa? Pero ¿qué pasa si el expuesto o la expuesta es una persona que está con prisión preventiva? Como no tiene sentencia todavía, como una buena cantidad de gente tenía en nuestro país. Recuerde el ejemplo del caso norteamericano. Alguien que está con un proceso abierto, pero no con condena, alega estar en el riesgo de coronavirus y lo dejan libre. Estoy hablando del caso del expresidente Toledo en Estados Unidos. ¿Qué lógica se va a aplicar aquí? Si hay una persona que está enferma o riesgo de enfermedad, entonces, pero no tiene condena, ¿se le va a indultar o no se le va a indultar? Entonces, ahora, si hay sentencia, entonces se dice, no se preocupe porque no se aplica delito de lesa humanidad. Habría que explicar que con una sentencia firmada por la misma magistrada Ledesma, se ha dicho que en el caso peruano no hay una tipificación interna de delitos de lesa humanidad, sino que hay traducciones de esa tipificación internacional al escenario interno. O sea, yo en el Perú no te condeno por delito de lesa humanidad, te condeno por homicidio, te condeno por el secuestro, te condeno por otra cosa. Entonces, ¿cuál va a ser la evaluación entonces para el indulto? Entonces, en este momento, antes que tengamos casos y sin tener a dónde poner a la gente que supuestamente está en riesgo potencial, pero no en riesgo real, queremos sacar a gente. Esta propuesta, entonces, con todo respeto a quien la ha hecho, parece ser una propuesta que tiene necesidad de ajustes técnicos y que puede ser incluso políticamente peligrosa. Bueno, primero, Eloy Espinosa Saldaña da muestra de su sorpresa por la propuesta. No ha sido comentada por nadie, con nadie en el Tribunal Constitucional y es un planteamiento a título personal de la doctora Ledesma y sus razones más en extenso tendrá que explicar. Pero no deja de tener razón que esto tiene que verse de una manera un poco más reflexiva, un poco más a fondo, porque ya estamos viendo el interés de aprovecharse de algunos sectores. Entonces, todo lo que a este respecto se proponga puede tener un componente de alto riesgo y puede más bien resultar mucho más peligroso que tratar de generar otro tipo de medidas dentro de los establecimientos penitenciarios para tratar de proteger a quienes pueden estar en situación de vulnerabilidad. Claro, se están mirando en el ejemplo algunos de Toledo y dicen, claro, yo pago y salgo y así estoy un tiempo fuera de prisión. Y claro, como muchos de los corruptos que hoy día están, algunos de ellos, en situación de prisión preventiva o algunos ya en otra situación dentro del sistema penitenciarios, piensan que esta es la posibilidad de poner un pie en la calle o digamos en sus viviendas, porque tampoco podrían transitar libremente como no lo estamos pudiendo hacer ninguno de nosotros y ningún ciudadano en nuestro país. Pero que además algunos de ellos plata deben tener porque parece que bien forrados quedaron después de la mano que metieron al erario público para hacerse de lo que no era, por cierto, suyo. Pero muy pertinentes las apreciaciones del doctor Eloy Espinosa Saldaña. Pero también Vanessa Meneses ha tenido a bien en esta conversación preguntarles y profundizar si es que hay algunas otras posibilidades y si es que esto podría verse de alguna manera, pero teniendo en cuenta los riesgos o lo políticamente riesgoso, como acaba de decir el doctor Eloy Espinosa Saldaña, puede ser este planteamiento. Y esto es lo que le dijo. Todos podemos tener buenas iniciativas, pero en una coyuntura como esta no solamente se requiere unidad, se requiere prudencia
y para poder presentar cosas que puedan ponerse en práctica. Porque precisamente si yo digo indulto para sentenciados. Y entonces viene un tuit puesto por el abogado Fujimori diciendo Fujimori entra. Yo soy juez, no puedo adelantar criterio y menos sobre una norma que vamos a ver si tiene vigencia. Yo creo que una norma en este sentido, con todos estos huecos, entonces es inconveniente. Creo que hay mejores maneras de tratar el hacinamiento, que eso hay que discutirlo, y que sin duda enfrentarlo al tribunal tiene sentencias importantes que han permitido que en las cárceles ahora existan sitios para enfermos mentales que antes no había, por ejemplo, evitar el hacinamiento de ellos con el resto, los presos, por ejemplo, antes que meternos en situaciones que nos pueden permitir, como ya ha ocurrido, que no solamente el señor Fujimori, sino el señor Yoshiyama, a través de su abogado, estén planteando la situación del coronavirus como un elemento para la salida en uno de su condena y el otro de su prisión preventiva. Bueno, también pertinente, porque dice todos podemos tener muy buenas iniciativas, pero en una coyuntura no solamente se requiere de unidad, se requiere de prudencia para poder presentar cosas que puedan ponerse en práctica, porque precisamente si yo digo indulto es para sentenciados, y hace una serie de anotaciones, y creo que de manera bastante comprensiva incorpora los casos de aquellos que han levantado la mano diciendo mi cliente, para advertir de los riesgos que esto puede significar. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. Que estamos de acuerdo con que hay que evitar que sectores vulnerables también en la cárcel se puedan contagiar, sin lugar a duda, pero el doctor Eloy Espinosa Saldaña da algunas claves que ya el propio Instituto Nacional Penitenciario ha venido en los últimos tiempos desarrollando, espacios diferenciados para aquellos que pueden estar en una situación de mayor vulnerabilidad o riesgo. Cuidado que por ahí encuentren algunos esa salida que no han conseguido por otras vías. Y el otro aspecto que también está estrechamente vinculado a las consecuencias, pero también a las decisiones que habrá que tomar, ojalá diligentes, se han anunciado algunas, es en torno al sector agrícola. Y es que en nuestro país hay un dato muy importante que nos da, y lo vamos a escuchar más adelante, Eduardo Segarra, que conoce mucho de estos temas. 2 millones de personas vinculadas al sector agrario. Un tercio de esas, 700.000 más o menos, están en pobreza. Entonces también son parte del problema y parte de la solución. Entonces hay que atacar esas dos vías. Una, fortalecer sus capacidades para que sigan produciendo, porque si no nos quedamos sin comer. El 75% de lo que comemos en Lima viene de la pequeña agricultura, 75%. Y en segundo lugar, la situación lamentablemente de este sector es que tiene un tercio de su población pobre, y también hay que vincularlo a que puedan recibir los 380 soles. El Ministerio de Agricultura ha anunciado que van a desarrollar una iniciativa que se llama los mercados itinerantes a nivel nacional. Esto lo ha dicho el propio ministro Jorge Montenegro en conferencia de prensa. Ha dicho que estamos trabajando con algunos regionales y alcaldes todo lo que tiene que ver con mercados itinerantes, que es el traslado de productos desde el campo hacia las zonas urbanas y zonas urbano-rurales. Este es el planteamiento, y lo dijo de esta manera el ministro de Agricultura, Jorge Montenegro. Asimismo, también tenemos, trabajando ya con algunos gobiernos regionales, algunos alcaldes, todo lo que tiene que ver con mercados itinerantes. Mercados itinerantes quiere decir trasladar los productos del campo hacia las zonas urbanas, a las zonas urbanas rurales, efecto de buscar un precio justo, porque hay cierta dificultad que muestran los productores y están manifestando en cierta forma una expresión de ayuda, de colaboración para que sus productos no se queden en el campo. Entonces ahí ya el señor presidente ha autorizado a trabajar en lo que son mercados itinerantes, y ahí necesitamos el apoyo de ustedes. Ahora es importante apoyar lo que el gobierno está haciendo, diciendo, y lo que quiere hacer, y lo que propone hacer, pero también hay que escuchar a los que con mucho, diría yo, énfasis,
nos hacen notar también de las falencias, de las debilidades y de los riesgos. Conveagro se ha pronunciado, ya efectivamente llamado la atención al gobierno, y en respuesta a eso es que se están tomando medidas de esta naturaleza. Pero es mejor preguntarle a una de las personas que más conoce de estos temas, Eduardo Segarra. Es economista, es investigador principal de GRADE y tiene una especialidad en agricultura, economía agraria. Sin duda es uno, sino el que más sabe y conoce de estos temas. Él conversó con Edinson Uriarte, parte del equipo de IDL Radio, y le dio algunas partes, digamos, de su alocución. Tienen que ver con diagnóstico y otras, por supuesto, ideas de qué hacer y de qué no hacer al gobierno en una situación de esta naturaleza. Vamos a escuchar qué nos dijo Eduardo Segarra. Bueno, Conveagro, aparte de pedir inmediata y urgente atención al tema del transporte y abastecimiento de alimentos, está planteando asuntos que tienen que ver ya con la situación de los propios agricultores, ¿no? Tenemos casi más de 2 millones de productores agrarios que en este momento están en una situación vulnerable. Hay que recordar que 30% de los agricultores en el Perú viven en condiciones de pobreza. Por ejemplo, hemos hecho un cálculo de cuántos tienen celular para poder acceder, por ejemplo, a este llamado bono de asistencia social, y hemos visto que más de 300.000 familias agropecuarias, ningún miembro de la familia tiene celular. Ahí ya hay un problema serio. Esos agricultores no van a poder recibir en estas condiciones la ayuda. Y efectivamente requieren algunos recursos para poder incluso alimentarse, porque no producen ellos todos los alimentos que requieren para su propia alimentación. Hay también necesidad de apoyo productivo directo porque están en pleno proceso de la campaña mayor, requieren comprar insumos, requieren poder pagarles, por ejemplo, la mano de obra, y tampoco hay protocolos de cómo movilizar mano de obra en el campo en este momento. El Ministerio de Salud no ha generado todavía un protocolo para el sector rural, para el agro. Es algo urgente, no se sabe cómo manejar el tema de la mano de obra requerida para poder en este momento encarar los temas de la campaña agrícola. 2 millones de personas que están en situación vulnerable, 1/3 de pobreza. 300.000 personas que están vinculadas al agro no tienen celular, y cómo se comunican con ellas para poder hacerles notar de que son parte del sector que tiene que recibir los 380 soles, ¿no es cierto? Y que tienen un problema serio también de su propia alimentación, porque lo que producen no es suficiente para alimentarse y requieren otro tipo de productos. Y esto es dramático, y esto hay que trabajarlo más. No hay protocolos para aplicar y despistar o desarrollar acciones de despistaje del COVID-19 para el ámbito rural. Imagínense ustedes lo que eso nos significa como reto, pero hay que hacerlo, y hay que hacerlo muy, muy pronto. Muy bien, Eduardo Segarra, y le agradecemos a él y a todos los especialistas que acceden a conversar con nosotros por hacernos llegar sus reflexiones especializadas con mucho énfasis y, por cierto, con mucho conocimiento de los temas por los cuales les consultamos. Vamos al Congreso de la República. El Congreso de la República no se ha iniciado bien desde mi modesto punto de vista, y se ha insistido desde la Junta de Portavoces y desde la mesa directiva de que van a sesionar de todas maneras hoy día de manera física. No es posible hacerlo de otra manera. El presidente de la República se acaba de reunir ayer entre las 3, me parece las 5 y las 8 de la noche, ¿no? 5 y las 8 de la noche, se ha reunido con los gobernadores regionales, y todo bien, todo tranquilo, han podido conversar, han discutido, han opinado todos y han sugerido y han tomado decisiones. ¿Por qué no se puede hacer de la misma manera con el Congreso de la República? Realmente uno no entiende. El jueves 26, o sea, hoy día, se va a hacer pese a las restricciones impuestas por el gobierno a fin de evitar la expansión de los casos de coronavirus. Y aquí hay un llamado de atención, no porque ellos no tengan la capacidad como poder del Estado de tomar sus propias decisiones, y de hecho eso es así, ellos son un poder del Estado, pero la salud pública es un bien común, y estamos hablando de eso en ese momento. El Frente Amplio, por ejemplo, ha evaluado denunciar a la mesa directiva del Congreso por este pleno presencial que se va a hacer pese a la cuarentena. Pues nosotros, como solemos hacer, hemos buscado especialistas. Pedro Grandes, profesor universitario en la Universidad de San Marcos, en otras universidades, es constitucionalista,
con estudios académicos que hacen, como siempre digo, muy solvente su participación en materia constitucional, conversó con Edison Uriarte, editor general de IDL Radio, sobre si es que serían o no pasibles los congresistas de una denuncia penal por desacato, cómo ver esta perspectiva. Y él plantea con claridad por qué en este caso es más complejo y difícil, y no es tan sencillo decir, bueno, que lo sancione. Vamos a escuchar qué nos dijo Pedro Grandes. No estamos aquí ante el simple hecho del desacato de un club privado o de una asociación o de un grupo de ciudadanos que simplemente desacatan, ¿no? Estamos hablando de un poder del Estado que tiene unas prerrogativas reconocidas en la propia Constitución. Es bueno entender esto porque no es sencillo el análisis constitucional de decir simplemente el Parlamento está como cualquier ciudadano vinculado al decreto supremo que ha dispuesto un régimen de excepción en este caso, ¿no? Yo creo que por eso hay que ser muy prudente. No podríamos decir que se configura un tipo penal de desacato o un tipo que en otras circunstancias para cualquier ciudadano se convertiría efectivamente en un delito, ¿no? Las consecuencias me parece que tendrían que ser más políticas que penales. Me parece que es un gesto político censurable del presidente del Congreso, ¿no? Censurable políticamente, porque creo que no está cumpliendo con dar el ejemplo en un contexto en que todos estamos haciendo el esfuerzo por no incurrir en estos actos explícitos, ¿no? Porque reunir a 130 congresistas en estas condiciones sería, ya no digo desacato manifiesto al decreto, sino yo creo que un acto temerario contra las decisiones de salud pública, ¿no? No es desde ese punto de vista desacato, pero sí es, y me quedo con eso porque yo coincido en esa apreciación, políticamente censurable. Y lo políticamente censurable en un poder del Estado que tiene un origen político a través del voto popular, tiene que hacerles notar que no pueden caminar una ruta distinta a sus propios electores. No es que ellos hacen lo que les da la gana por ser por el Estado, tienen el encargo de la ciudadanía y la ciudadanía en este momento está exigiendo y apoyando al Ejecutivo y al Presidente para que se cumplan con las disposiciones. Y entonces el mandato por delegación también incorpora ese encargo que ellos no pueden, así como digamos que es cualquier cosa y viene de cualquier lado, no hacerle caso a la población. Pero eso es lo que al parecer va a hacerse de todas maneras y eso va a constituirse en un escenario de posible contagio. Ojalá no suceda, pero de pronto vamos a tener uno u otro caso y ahí sí vamos a estar lamentando que se haya producido en las condiciones y con las características que se va a producir el día de hoy. Es decir, hoy día hay dos eventos fundamentales. Una que es la reunión del presidente con su Consejo de Ministros para decidir si amplían o no el estado de emergencia y por lo tanto la inmovilización social, y por otro lado el Congreso de la República para ojalá definir pronto si le da delegaciones o le delega facultades al Ejecutivo para que actúe de manera eficiente, siempre con control, ahora que hay Congreso por cierto, pero dejándolos trabajar de manera más diría yo rápida, pero siempre meditando bien dar esos pasos, y para eso el comité de expertos es fundamental para que no estén dando palos de ciego. Pero ¿es posible o no es posible que, no solo en el Congreso, sino en en general, la gestión o la función pública puede o no adecuarse a épocas de teletrabajo? Y Edison Uriarte tuvo una muy buena idea, conversar con Rolando Toledo, quien es director de la Red Científica Peruana. Es una de las personas que más conoce estos temas en el país, es director de La Mula, digamos, está vinculado a estas plataformas, están produciendo películas magníficas, documentales, y es una persona que más conoce del uso de estas tecnologías. Y él dice que efectivamente hay modalidades, hay formas, no es tan complicado, hay que ponerse de acuerdo con quienes tienen esas plataformas y que las ofertan en un mercado amplio y tener sin ningún problema un trabajo en el Congreso que pueda ser eficiente. Vamos a escuchar qué cosa es lo que nos dijo Rolando Toledo. Existen las herramientas para que les permitan no solamente verse, oírse, apagar, prender los micrófonos y tal, sino también para poder generar la votación y para tener en la misma plataforma de diferentes entornos para sesiones de comisiones y otro tipo de reuniones que hagan eficiente el trabajo del conjunto del Parlamento. Son cosas relativamente sencillas las que se requiere, o sea, la reunión en sí misma no creo que sea ningún problema, y el tema de la votación tampoco es un problema porque es algo que se ha solucionado, y si no se soluciona, digamos, a través de la misma plataforma, que sería lo ideal,
seguro que hay plataformas paralelas que se podrían usar, ¿no? Pero yo creo que es fácil integrarlas en una sola, en combinación con los técnicos y el equipo de desarrollo de la plataforma que se elija, ¿no? Si se requiere, se puede diseñar un sistema que combine privacidad y en una situación normalizada. Esto permitiría, por ejemplo, hacer lo que en un momento se trataba de hacer, es decir, reuniones descentralizadas en que no necesariamente vaya todo el Parlamento, algunos se pueden conectar virtualmente. Hemos analizado ya distintos ámbitos de lo que está significando esta respuesta al COVID-19 en nuestro país, porque lo que usted va a encontrar en este modesto espacio es eso, sí, el dato, la información, pero nosotros no tenemos, como otros medios de comunicación, esa cobertura para la información, para el dato de último momento, y por eso es que nuestro aporte, nuestra vocación porque esto sea útil, nace del interés de que podamos darle a ustedes, o de la posibilidad de darle a ustedes, elementos para razonar más profundamente sobre lo que está pasando de distintos ámbitos, de distintas aristas, y ojalá que lo estemos cumpliendo. Estamos haciendo un esfuerzo, lo hacemos con mucho cariño, por cierto. Y vamos ahora a irnos a las regiones, vamos a trasladarnos a algunas zonas del país para recoger los despachos, los informes de nuestros corresponsales, colegas, hombres y mujeres, a quienes quiero saludar, agradecer y reconocer porque no han parado y siguen trabajando igual que nosotros todos los días para brindar información en sus distintas regiones, en los amplios públicos y audiencias que, por cierto, muchos años los acompañan. Mi reconocimiento, mi saludo y mi agradecimiento por el excelente trabajo que hacen. También quiero agradecer y saludar a mi colega Víctor Ciudad. Él es el responsable de la red nacional de IDL Radio, por dos motivos: por el trabajo que hace y porque ayer estuvo de cumpleaños. No tuve la posibilidad de saludarlo ayer, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de hacerle llegar un saludo, un abrazo. Ayer ya conversamos y le deseamos lo mejor en esta tarea que está haciendo, en esta cuarentena que todos estamos obligados a hacer y que también le ha permitido y le ha posibilitado lo que a veces no se puede hacer, pasarle esta vez con toda su familia. Le deseamos lo mejor y, por cierto, le hacemos llegar un abrazo a nombre de todo el equipo de IDL Radio y del IDL que produce este programa. Vamos a trasladarnos ahora a Hilo, ahí en Moquegua. Edwin Mamani está ya con la información. Edwin, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Glatzer, muy buenos días a todos tus oyentes para informarles que en últimas declaraciones el consejero regional de Moquegua, Miguel Caya, ha dado a conocer que la actual gestión del gobierno regional y la gerencia de salud Moquegua no han elaborado el plan de respuesta y emergencia ante la situación del coronavirus. El consejero también señaló que no hay el equipamiento indicado en los centros de salud, y respecto al centro de salud de contingencia de San Antonio, que se pensaba utilizar como centro de atención a los probables infectados, no hay también estimaciones económicas de su costo, pese a que indica el consejero que hay un presupuesto de 19 millones de soles para ser utilizado en esta emergencia. Por otro lado, tanto la provincia de Hilo como la provincia Mariscal Domingo Nieto han decidido cerrar sus fronteras. Nadie ingresa, nadie sale, son las decisiones que se han tomado. Por otro caso, desde el puerto de Hilo se informa que los 4 casos que fueron enviados en consulta a Lima han dado negativos, por lo cual las autoridades, y en especial el consejero Caya, también exige que el actual gobierno regional Moquegua pueda comprar pruebas de referencia rápidas para no perder tiempo enviando las pruebas a Lima. Esta es la información para No Hay Derecho de IDL Radio, Edwin Mamani desde Moquegua. Bueno, hay exigencias, como ustedes han escuchado, de que se tienen que adoptar otras medidas ya en el ámbito regional para dialogar con lo que está haciendo el Ejecutivo, el tema de las pruebas o el tema del cierre de fronteras para evitar que gente de otros lugares llegue ahí donde no ha llegado el COVID-19, por lo menos hasta ahora. Muchísimas gracias a Edwin Mamani por esa información. Vamos ahora a Ayacucho. Mario Zenita Goya, colega y gran amigo, ya está en comunicación con nosotros. Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Glatzer. Este es nuestro reporte desde la ciudad de Ayacucho. El gobierno regional de Ayacucho y la Dirección Regional de Salud de esta región, amparado
en la declaratoria de emergencia nacional mediante decreto supremo 044, ha dispuesto como medida de prevención el tamizaje, control, vigilancia y aislamiento de una delegación de judo de Ayacucho que participó en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, y donde estuvieron varados cerca de 2 semanas. Esta delegación arribó a esta ciudad y se procedió a lo señalado por el sector salud. Se ha dispuesto, reiteramos, su aislamiento para descartar algún cuadro clínico del COVID-19. Igualmente, la DIRESA en su último reporte oficial señala que en Ayacucho no hay ningún caso confirmado, hay 45 casos descartados y quedan pendientes de resultado 16. Asimismo, en los mercados de esta ciudad se realizan las labores de desinfección en los mercados principales y además señalar que la Policía Nacional Perú ha informado que durante estos días de estado de emergencia y toque de queda hay más de 150 detenidos en la ciudad de Ayacucho. Desde Ayacucho, Mario Sanita Goya. Bueno, esto que nos cuenta Mario es parte de un protocolo. Llegan personas sospechosas, se les hace la prueba, se les aísla y se evita que tengan contacto para que no contagien si es que están con el COVID-19. Todavía no hay infectados, dice, pero está muy bien que se tomen y se sigan al pie de la letra lo que establecen estos protocolos en el caso de personas que tienen determinadas características. Muchas gracias a Mario Cenita Goya por esa información. Vamos a irnos ahora a Arequipa. Ahí Jorge Luis Condori está con información. Jorge Luis, muy buenos días. Buenos días, Gaster. Bueno, contarte que en Arequipa hasta el momento la cifra de contagiados con el coronavirus ha llegado a 9 casos confirmados de un total de 315 muestras. Ante ello, el gobernador regional de Arequipa, en el caso de Ica, mantuvo una reunión de trabajo con los gerentes regionales a fin de adoptar acciones frente al COVID-19. Uno de los acuerdos fue alquilar patrullas para identificar a los contagiados y la relación de personas sospechosas para el seguimiento adecuado y el cumplimiento del estado de emergencia a fin de apoyar en las acciones al personal de salud. También está en proceso un convenio con el Colegio de Psicólogos de Arequipa para que presten apoyo en salud mental a la población. De igual manera, se conformaron equipos de trabajo para gestionar el arribo de Comisión Médica de Cuba hacia Arequipa, así como la puesta en funcionamiento de los ambientes del laboratorio referencial regional, así como la ex clínica del Hospital Honorio Delgado Espinosa. Mientras tanto, gobiernos locales como la Municipalidad de Yanaguara procedió a realizar fumigaciones para desinfectar las vías, paraderos y buses de la avenida Ejército, muy concurrida. La medida es parte del protocolo sanitario que la municipalidad ha iniciado para evitar la propagación del COVID-19 en el distrito. Desde Arequipa informó Jorge Condori para IDL Radio. Bueno, Arequipa es uno de los lugares donde ya se han identificado casos de coronavirus, o COVID-19 que están en incremento. Ya son 10 las personas infectadas o contagiadas. Falta conocer el resultado de 31 muestras y se han hecho 274 pruebas que fueron ya descartadas de esta infección, personas que fueron descartadas de tener esta infección. Muchas gracias a Jorge Luis Condori por esta información. Pues hemos terminado así nuestro recorrido por las regiones gracias a la Red Nacional de IDL Radio. ¿Y cómo lo estamos haciendo también estos días? Ayer tuvimos magníficas recomendaciones para leer en estos días de cuarentena. Antes estuvo Javier Echevarría dándonos algunos consejos de cómo organizar nuestra vida en estos tiempos. Antes estuvo Jorge Bruce dando también algunos elementos de con esas características. Pues ahora María Sosa, que como ustedes saben produce la parte cultural de No hay Derecho, que no está saliendo como correspondería por obvias razones, pues esta vez habló con alguien que conoce de cine, para que nos pueda recomendar qué ver en estas plataformas que ahora son más accesibles y que muchas personas tienen, sobre todo en las ciudades. Y conversó con Omar Cáceres, director de Cinefilia Perú, una página especializada que recomiendo ustedes revisen, tiene contenidos y críticas de cine muy, muy interesantes y muy especializadas y solventes. Él es el director de esta página en crítica de cine y nos recomienda películas para ver en Netflix relacionadas a encierros, pandemias y también, por supuesto, a otras que podemos ver en familia. Escuche usted con atención, realmente muy buenas recomendaciones. El cine ahorita es la mejor herramienta para sobrevivir a la cuarentena. Es una manera de pasar el rato viendo buen cine,
películas entretenidas, de aprendizaje, que nos llenen de emoción, quizás por ahí que nos dejen algo de mensaje para poder sobrellevar muy bien esta cuarentena. En Netflix ahorita hay un montón de opciones para ver, he elegido algunas con temáticas específicas, ¿no? Por ejemplo, si queremos ver películas que te retraten encierros, por así decirlo, podemos ver dos cintas españolas. La Trinchera Infinita, una cinta que ha tenido numerosos premios Goya en el último año, y El Hoyo, una cinta que ganó el Festival de Sitges, uno de los festivales más importantes en cuanto a cine de terror y fantástico. Dos cintas muy recomendables sobre encierros. Si queremos ver películas sobre pandemias, podemos ver la cinta norteamericana del año 95 que se llama Epidemia, que retrata sobre un virus que hubo en África. No voy a entrar en más detalles. Y otra cinta más actual es The Flu o Virus, una cinta coreana que está muy pero muy señalada como algo que nos está pasando en la actualidad. Me parece que es muy excesiva en algunos temas, pero sirve de mucho como para ver lo que es una pandemia a escalas globales. También para los niños, Netflix liberó ya hace unos meses contenido del estudio Ghibli, este estudio japonés que nos ha regalado obras de arte prácticamente. Tenemos como recomendaciones para los más pequeños de la casa La princesa Mononoke, El cuento de la princesa Kaguya o El viaje de Chihiro. Son películas de animación japonesa que pueden encontrar en Netflix. O también pueden encontrar algo más ligero como Farmageddon, que es la segunda película de la oveja Shaun, del estudio Armand, película divertida para grandes y para chicos. Son 4 películas de animación que pueden encontrar en Netflix, y como 2 recomendaciones alternativas les puedo dar las siguientes. Un drama muy denso que se llama Lost Girl, sobre una chica desaparecida en Estados Unidos, y una historia media psicológica que se llama Horse Girl, protagonizada por Alison Brie. Son 2 muy buenas películas que recomiendo ver en casa, y que aprovechemos estos tiempos de permanencia en el hogar para descubrir ese cine que quizás la cartelera comercial no nos ofrece, o que por ahí algunos programas o algunos segmentos de cine nos recomiendan. Muchas gracias a Omar Cáceres por esa magnífica recomendación. Es un abrazo a la distancia. Tendremos la posibilidad, cuando todo esto pase, porque tiene que pasar, por cierto, tenemos que salir adelante, podamos reunirnos y nos pueda seguir ilustrando con esto que no solo es oficio, sino es claramente su profesión. Pues bueno, hemos terminado así el programa el día de hoy, en medio de esta cuarentena, de todavía la incertidumbre, de cosas que se están haciendo, muchas por hacer, del incumplimiento de miles de personas con las disposiciones, con la irresponsabilidad que hay que señalar y hay que sancionar, ojalá efectivamente en algún momento, con los casos que pueden irse contrabandeando y que no estamos mirando con atención, con un Congreso que tiene que ponerse las pilas y sumarse a las iniciativas del Ejecutivo. En esa situación, pues nosotros mañana vamos a regresar, seguramente ya con novedades. El presidente va a anunciar ahora más tarde si se prorroga o no el estado de emergencia. Y si es así, es decir, la cuarentena, para decirlo en términos más coloquiales y que todos podamos entender a qué hago referencia, si es que es así, pues así tendrá que ser y todos tendremos que acatar. Pero si es que gente irresponsable no acata, va a seguirse prolongando, porque va siempre a haber gente mucho más sometida a riesgos, que una vez que se contagia a los que sí terminaron cuidándose y guardando esta cuarentena. Por eso es que hay que exigir a todas las personas que cumplan, y hay que respetar a las fuerzas policiales, hay que respetar a las fuerzas armadas, hay que respetar a los médicos, hay que respetar a las enfermeras, a los trabajadores técnicos y técnicas del sistema médico de nuestro país, del sistema sanitario, y hay que agradecerles por el extraordinario trabajo que están haciendo. Así que nos encontramos el día de mañana a las 7 en punto aquí en No Hay Derecho. No hay derecho, no. IDL presentó No Hay Derecho. Un espacio de noticias, análisis, diálogo y opinión.
no hay derecho, no. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, búscanos como IDL Radio y activa las notificaciones para ver No hay Derecho en vivo.